¿Qué tal? Ya estamos al aire. Buen día tengan todos. Mi nombre es María del Carmen Medina y hoy me toca moderar esta mesa. Es un gusto estar con ustedes en este webinar en el cual abordaremos el tema del terrorismo, su financiación y el impacto en el sector empresarial. Estamos muy complacidos por la respuesta que tuvimos a esta convocatoria. Sabemos que en algunos de los países de Latinoamérica todavía son horas en que iniciamos labores, pero poco a poco se irán incorporando algunos otros de las personas que se inscribieron a este evento. Es muy reconfortante estar con personas a tan remotas distancias y agradecemos profundamente el que hoy estén presentes con nosotros. Aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestro patrocinador Workfish, la compañía RegTech, líder en brindar soluciones en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero, por el apoyo brindado para la realización de este evento. Queremos interactuar con ustedes y para ello tenemos dos herramientas. En el ángulo superior derecho de su pantalla verán dos iconitos, uno de chat y otro con un signo de interrogación, a través de los cuales nos podrán hacer llegar sus preguntas. En el caso de las preguntas serán votadas y las que tengan mayor votación son las que daremos respuesta. Si eso no significa que no se le dará respuesta a las demás, pero ello será en forma personal y a través del correo electrónico si ustedes nos lo proporcionan. Pues en inicio con la presentación de nuestros disertantes. Muy buen día. Dará inicio a la sesión Eleodoro Giner López. Él es abogado, experto en Derecho Internacional de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el Grupo de Acción Financiera. Tiene un amplio conocimiento en las diferentes áreas de la prevención del lavado de dinero, financiación del terrorismo, sanciones internacionales, cumplimiento normativo y fraude internacional. Fue miembro del grupo de trabajo de la Comisión Europea en el desarrollo de la cuarta directiva de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. También en el desarrollo de la Supranational Risk Assessment dentro de la misma Unión Europea, y ha participó en el desarrollo de la guía del enfoque basado en riesgo del Grupo de Acción Financiera. Ha trabajado como asesor de diversos gobiernos en Latinoamérica, como es la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Perú, el Ministerio de Finanzas y Economía de la República de Panamá, así como con la Unidad de Inteligencia Financiera de Albania, la Organización de los Estados Americanos y la República del Ecuador, entre otros. Actualmente es socio del despacho legal Giner y Asociados. Bienvenido, Elios. Muchas gracias. También, por la presentación. A continuación tendremos la participación de Héctor Contreras. Héctor también es abogado, se ha desempeñado como asesor legal para el sector público y privado, cuenta con una especialidad en prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la certificación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que otorga la Comisión Nacional Bancaria de Valores, esto es, en México. Además, fue director para Latinoamérica en materia de prevención de lavado de dinero de Grupo Electra y Banco Azteca, y subdirector legal en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de Grupo Financiero Banamex. Actualmente es socio fundador de GICAP, Governance, Ethics, Compliance Advisor. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Carmen. Saludo a todos. Sin más preámbulo, le dejo la palabra a nuestro primer expositor. Elios, adelante. Bueno, pues buenos días para vosotros, buenas tardes para mí. Yo estoy en España, aquí ya es un poquito más tarde. Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias a la moderadora por la presentación, al sponsor por ayudarnos en la organización de este evento, que espero que sea de interés, ¿no? De interés lo es seguro, ¿no? A ver si somos capaces de transmitir, los ponentes, a ver si somos capaces de transmitir este interés, ¿no? Porque realmente asumo que todos sois profesionales del área de cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos, etcétera, ¿no? Para mí, desde siempre,
Y he de decir que sobre todo en la región americana, ¿verdad? Tal vez la financiación del terrorismo ha estado en un segundo plano con respecto a la prevención de lo que viene siendo el lavado de activos, ¿no? Cuando es verdad que se combate con herramientas similares, hemos de utilizar similares esquemas, similares análisis de riesgo, pero los perfiles vais a ver que son completamente distintos, ¿no? No nada tiene que ver un terrorista con un blanqueador profesional, ¿verdad? Su finalidad, los productos que utilizan, todo es distinto. Por tanto, debemos hacer un esfuerzo muy importante a la hora de analizar el riesgo, ¿verdad? El riesgo terrorista en la región. Como va a ser una presentación necesariamente corta, la idea es simplemente daros unas pinceladas para despertar vuestro interés. Nos vais a permitir cierta brevedad y que no profundicemos demasiado, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es las dificultades de la propia definición de terrorismo, ¿verdad? Habitualmente, cuando vamos a definiciones legales internacionales, pues nos amparamos en la ONU, ¿verdad? Y organismos similares. ¿Qué ocurre con la ONU en este aspecto? Claro, la ONU está, lógicamente, y como no puede ser de otra manera, altamente politizada, ¿verdad? Que hay una serie de países con derechos de veto. Por tanto, es imposible, bueno, o muy difícil que se pongan de acuerdo en lo que es una definición de terrorismo actualizada. Llevan desde los años 70 intentando, incluyendo pequeñas variaciones. Recordad que en los años 70 uno secuestraba un avión en Múnich, aterrizaba en Beirut y se iba caminando por la pasarela porque ese delito no existía en el Líbano, ¿no? Por ejemplo, o en Egipto, sin ir más lejos. A día de hoy, muchos países aún no tienen adecuadamente recogida la definición de terrorismo y sin una definición de terrorismo difícilmente vamos a saber lo que es la financiación del terrorismo, que es lo que nos ocupa, ¿verdad? Más que el terrorismo como tal, nos ocupa ver cómo se financia. Pero bueno, para eso tenemos que entender una serie de cuestiones. Fijaros, la definición más interesante que he encontrado a nivel internacional, ¿verdad? Porque luego cada país pues, tiene su código penal, es una que ha llevado a cabo, que ha elaborado la Unión Europea, que la verdad es que está liderando este tipo de cuestiones, ¿verdad? Junto con los Estados Unidos de América, ¿verdad? Por razones evidentes. Fijaros que es un delito mucho más amplio de lo que la gente tiende a pensar, ¿no? Y ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Fijaros, son actos intencionados, ahora veremos cuáles son las letras A ahí, después, pero fijaros, perdona, un paso atrás. Bien, fijaros que la finalidad es, que es lo que importa, en terrorismo lo que importa más que el acto como tal, el delito como tal, es qué busca el delincuente, en este caso el terrorista. ¿Qué busca el delincuente terrorista? ¿Qué busca el terrorista? Intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a que los poderes públicos o una organización internacional hagan un acto o se abstengan de hacerlo, forzarlos a hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o una organización internacional. Bien, ahora decidme si esto no encaja en muchas modalidades de crimen que a día de hoy en vuestros países o en nuestros países no se consideran terrorismo. Ahora sí pasamos a la siguiente. Fijaros, los delitos tipificados son muy variados, no vamos a ir sobre todos ellos, pero fijaros, por ejemplo, obviamente los delitos contra la vida, atentados contra la integridad física, secuestro. Fijaros en el punto D, porque seguramente Héctor os comente algo al respecto, ¿verdad? Destrucción masiva e instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, ¿verdad? Por tanto, un ataque a un sistema informático con la intención de desestabilizar a un Estado, de causarle un mal, es un acto terrorista. Fijaros que la definición de terrorismo no hemos visto por ningún lado que tenga que haber una motivación política, que tenga que ser una banda armada, es decir, que eran condiciones sine qua non, ¿verdad?, como recordáis, para combatir el terrorismo anterior, ¿verdad?, este terrorismo que todavía sigue presente en algunas zonas de Iberoamérica, ¿verdad?, pues como Sendero Luminoso o FARC, ¿verdad?, que son más bien organizaciones terroristas de extrema izquierda, ¿no? En su momento estaban financiadas, como sabéis, por la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética tienen que recurrir a las drogas, etcétera, para poder financiarse, ¿no? Pero fijaros, ya no hay una intención política en el delito, no hay una organización criminal. Simplemente fijaros qué clara es la definición de terrorismo y cómo esto, ¿verdad? Luego Héctor va a plantear una serie de dudas muy interesantes al respecto. Vamos a seguir. Y vamos a ver cómo estos cambios han ido operando en los códigos penales, ¿verdad?, modernos, ¿no? Fijaros que no hablamos, como os decía antes, de organización terrorista.
antes se consideraba que el atentado se cometía en grupo. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos visto? Y ahora vamos a empezar un poco a hablar de este terrorismo, ¿verdad? Porque para entender la financiación del terrorismo primero tenemos que entender cómo es el terrorismo, cómo opera. Y, sobre todo, por la parte que a nosotros nos toca, ¿verdad?, a los europeos, el terrorismo más preocupante a día de hoy, el más activo, es el terrorismo pues yihadista, ¿no? Que dentro del terrorismo yihadista vamos a ver que hay diversas corrientes y diversas tendencias, ¿no? Perdona, no, adelante, atrás. Sí, perdonad. Bien, fijaros, todos los códigos penales europeos, ¿verdad?, se han adaptado, los norteamericanos también lo hicieron, para que un atentado terrorista sea aquel que puede cometer una sola persona, ¿verdad? Los denominados lobos solitarios. Seguro que todos habéis oído hablar de los lobos solitarios, ¿verdad? Si alguien quiere hacer un comentario por el chat, ¿verdad? A ver, si alguien me sabe decir por qué se caracterizan los lobos solitarios, yo voy a seguir hablando porque si no el tiempo me comerá, pero es muy importante que entendáis el concepto, ¿verdad? El lobo solitario es una persona con la que no tiene o no se puede demostrar vínculo, nexo con la organización terrorista. Efectivamente, Rafael. Ellos no obedecen jerárquicamente a la organización terrorista, no disponen de medios económicos que les facilite la organización terrorista, simplemente son gente que está en su casa, ¿verdad? Gente normal, pero por alguna razón se radicaliza, empieza a acudir a webs, a chats, a lo que sea, y se empieza a radicalizar, Esta persona después agarra un cuchillo, por supuesto, comprar un cuchillo, ya comprenderéis que financieramente pues es bastante sencillo, por tanto, esa financiación de ese atentado empieza a ser ridícula, ¿verdad? Pero hemos visto apuñalamientos masivos, ¿no? En el metro en Alemania, en Reino Unido, etcétera, una serie de sitios, ¿verdad? Por tanto, fijaros, es una persona que, efectivamente, como muy bien dice Stephanie, se radicaliza por su parte, ellos mismos planifican el atentado y el ISI, ¿verdad?, que es la organización terrorista un poco más activa ahora, ¿verdad?, les dice, tenéis que atacar donde y cuando podáis. O sea, fijaros, no hay ninguna conexión ni jerárquica, ni estructura, ni conexión económica. Esto complica mucho, como veis, lo que es atacar la financiación de estos grupos, o en este caso de estas personas. Fijaros, y la financiación del terrorismo, que es lo que realmente nos interesa, básicamente es cualquier auxilio económico. Es decir, si yo invito a comer a un terrorista, cuidado porque estoy cometiendo un delito de financiación del terrorismo. Ojo, que además, para los que seáis juristas, estos delitos en la mayoría de los casos se pueden cometer de forma imprudente. Sabéis la diferencia entre un delito doloso y un delito imprudente, ¿verdad? El delito doloso se comete a posta y el imprudente se comete sin querer. O sea, yo atropello a una persona y la mato, pero yo no quería, esto es un delito imprudente, ¿no? Ojo, cuidado, porque el terrorismo, el de financiación del terrorismo se puede cometer por delito imprudente. Y cuando somos sujetos obligados a las normas antiblanqueo y antifinanciación del terrorismo, como somos los bancos, entidades financieras, joyerías, casinos, clubes de fútbol, lo que sea, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Porque hay un incumplimiento grave en materia de financiación del terrorismo podría dar con los huesos en la cárcel de algún directivo, ¿vale? Bien, seguimos. Ojo, fijaros, está bien. Otro aspecto importantísimo porque lo vais a ver en un caso práctico. Se ha incluido también en la modalidad de financiación se ha incluido aquellas personas o grupos que presten apoyo económico para que el terrorista llegue al lugar o viaje al lugar donde va a cometer el atentado. Y también para que se radicalice, ¿verdad? Todo esto viene un poco dado, pues, habéis visto casos, ¿verdad?, ¿no? Como, pues, sobre todo en Reino Unido, Francia, un montón de personas, normalmente, pues, musulmanes, se han radicalizado y han viajado a luchar del lado del ejército islámico, ¿verdad?, que, como sabéis, controló una parte muy importante de Irak y Siria, el equivalente, ha controlado un territorio equivalente a Reino Unido, en dimensiones, por lo cual os imaginaros, ¿no? Por tanto, era un ejército, ¿no?, completo de gente, miles de personas de todas partes, que en el fondo era un ejército terrorista. Así que cualquier ayuda a ese ejército ha sido financiación del terrorismo. Por tanto, recordad, y ahora vais a ver lo interesante del punto, ayudar económicamente al transporte a un terrorista es financiación del terrorismo. Ahora vais a ver por qué lo digo. ¿Cómo ha venido evolucionando el terrorismo, ¿no? Hemos pasado, ¿verdad?, como hablábamos antes, de estos grupos terroristas tipo, pues eso, Sendero Luminoso, FARC, en Europa pues teníamos a ETA, teníamos al IRA, tenemos las Brigadas Rojas, el Baden-Meinhof en Alemania, ¿verdad? Bueno, básicamente guerrillas comunistas financiadas por la Unión Soviética, ¿no? Estos ya en su momento básicamente eran asesinos profesionales, cobraban por el asesinato y básicamente su primera intención era
lo primero era huir, ¿verdad? Por eso ponían las bombas cada vez más a distancia. Su intención era huir. Fijaros cómo este paradigma se rompe completamente con el terrorismo yihadista. ¿Por qué? Porque normalmente al terrorista yihadista no le importa morir en el atentado. Al revés, para él incluso es muy posible que sea, si está suficientemente convencido, ¿verdad?, que sea un incentivo, ¿verdad? Porque sabéis que automáticamente pues van donde dice el Corán que van los guerreros, ¿no?, santos. Así es que fijaros, ¿no? Vamos a ver, fijaros cómo ha ido evolucionando el terrorismo yihadista, ¿verdad? Desde el 11 de septiembre de 2001, recordáis, tristemente famoso, atentados extremadamente complejos todavía en aquel momento. Un atentado, como recordaréis, hay multitud de bibliografía interesantísima para consultar, si alguien quiere pues que me lo pregunte, ¿verdad? Pero os recomiendo, ¿verdad? Hay cosas absolutamente interesantes, ¿no? Es verdad que fallaron completamente los servicios de inteligencia y FBI norteamericanos, pero la verdad es que hay que reconocer que fue un atentado extremadamente bien planeado, ¿no? Un atentado que costó unos $400.000, que bueno, es un coste elevado, pero fijaros que los costes a día de hoy todavía se calculan en 250 billones. Esos son los costes directos, reconstrucción de las torres, pérdidas de aerolíneas, imaginaros, ¿no? Los costes indirectos son absolutamente incalculables. Bueno, de hecho, sabéis que a día de hoy me parece que un 40% de los restos de las personas que murieron en las Torres Gemelas todavía no se han identificado, no se ha encontrado ni un gramo de ADN de la mayoría, de bastantes de los que murieron en las Torres Gemelas. Esto es lo que buscan ellos, ese impacto tan grande que destruya la moral, en este caso, de Occidente. Fijaros. Vamos al siguiente atentado, que fue en Madrid en el 11M, ¿verdad? Un atentado bastante más pequeño, pero bueno, en cualquier caso, extremadamente dramático. Pusieron unas bombas, como sabéis, en varios trenes simultáneas. Bueno, pues 192 muertos, 1.500 heridos. Costó aproximadamente 41.000 euros el atentado. Fijaros que en aquel momento todavía esto era Al-Qaeda y utilizaban todavía explosivos pues de alta calidad, ¿no? Utilizaban goma 2, C4, Semtex, o sea, explosivos con mucha capacidad destructiva, ¿no? El control que ha habido sobre los explosivos, porque esos son unos pasos muy importantes que han dado los gobiernos, ¿verdad? El control sobre los explosivos ha hecho que cada vez sea más difícil acceder a estos explosivos. Por tanto, el ISI, ¿verdad? A partir de ahora ya vamos aquí, Bataclan y Barcelona, vamos a ver que esto es el ISI. El ISI ha optado por decir, bueno, a lo mejor yo no soy capaz de llevar a cabo un atentado como el de las Torres Gemelas, pero yo voy a estar atacando constantemente, ¿no? Entonces, recordaréis, sobre todo, unos años en Europa malísimos, ¿no? Que si no te mataban a tiros en una sala, en una discoteca, pues como era Bataclan, pusieron una bomba en un concierto de Ariana Grande, creo recordar, metieron un camión por el paseo marítimo de Marsella y atropellaron a un montón de gente que estaba paseando, similar en Barcelona. Esto ocurrió prácticamente en toda Europa y era constante, ¿no? Fijaros, atentados extremadamente baratos. El de Bataclan costó ya solo 7.000 euros. A Francia le ha costado unos 2.000 millones de euros en turismo y unos 1.000 millones de euros en reforzar la seguridad. Barcelona, ¿verdad?, en España, fijaros, 16 muertos con un coste de 2.000 euros. A ver cómo vamos a prevenir, ¿verdad?, un acto, ¿verdad?, que solo cuesta 2.000 euros. ¿Alguien sabe, ha leído cómo se financiaron los atentados de Barcelona? Es difícil porque a estas cosas, curiosamente, no se les da suficiente prensa. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, aquí lo vamos a ver ahora, no es que os haya dejado en el aire. Fijaros, formas de financiación. Digamos que hay dos grandes corrientes o dos grandes aspectos. El primero es la financiación de ese atentado concreto, ¿verdad? Oye, pues robar un camión y meterte en el paseo marítimo, ¿verdad? Pues oye, mira, te metes en México, ¿verdad?, en la catedral con un camión, pues eso no cuesta nada, cuesta robar un camión y no cuesta nada. Por tanto, el atentado como tal es muy barato, pero cuidado, las organizaciones terroristas sí necesitan dinero para mantener sus estructuras, para radicalizar, para entrenar. Entonces ha habido unos casos súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues extorsión y secuestros, eso por supuesto. Fijaros, la FARC. La FARC es la cementera más grande del mundo, solo, por delante de Cemex, que es la mexicana, como conocéis, que es enorme, pero todavía la FARC es más grande. La FARC pagó 30 millones de euros al ISI
para que le permitieran seguir operando una planta de fabricación de cemento que tenían en Raqqa, en Siria, ¿verdad? Que en aquel momento estaba bajo el control del ISIS, ¿verdad? El ISIS les dijo, bueno, ¿si queréis que esto siga funcionando? A ver el dinerito, ¿vale? 30 millones de euros, ¿verdad? El presidente y todo el consejo de administración directivo de esta cementera está procesado por financiación del terrorismo. Gente muy importante, ¿verdad?, que va a ir a la cárcel seguramente por esta razón. Fijaros, en las zonas que controlaban tenían impuestos, como hemos dicho, controlaban un territorio físico tan grande, pues tenían impuestos. Contrabando de petróleo, ¿verdad? Contrabando de petróleo ilegal. Contrabando de elementos arqueológicos, expolio en el patrimonio de los países, ¿verdad? Sabéis que el ISIS se ha dedicado a arrancar todo lo que ha encontrado. Eran zonas con una cultura ancestral muy importante, ¿verdad? Y estaba desde la antigua Mesopotamia, Babilonia, Siria, después los califatos, las cruzadas, en fin, hay un montón, hay una riqueza arquitectónica y artística tremenda. Bueno, pues ellos han arrancado lo que han podido y se lo han vendido a coleccionistas, normalmente alemanes, ¿verdad? Y luego han recibido pagos a través de entidades remesadoras, básicamente entidades remesadoras, ¿no?, de dinero, ¿no? Pues tipo Western Union, no digo que sean Western Union, ¿vale? Pero para que lo entendáis, tipo Western Union, etcétera, ¿verdad? MoneyGram, este tipo de empresas. Fijaros, ojo, ¿verdad? Porque la financiación del terrorismo, a diferencia, también el tráfico de drogas, por supuesto, ¿verdad? Estos le pegan a todo, Estos sí os lo digo que le pegan a todo, ¿no? Le pegan al tráfico de drogas, le pegan al tráfico de seres humanos, ahora lo vamos a ver, le pegan al tráfico de especies protegidas, matan elefantes, o sea, todo lo que sea que es lucrativo, aunque vaya contra su religión, les sirve para financiar sus actos terroristas, ¿vale? Pero fijaros que a diferencia del lavado, ¿verdad? El lavado, sabéis que para que haya lavado, primero tiene que haber un delito, si no, no puede haber lavado, ¿verdad? Estamos lavando el proceso, como estamos lavando el resultado de un delito, ¿vale? Si no hay delito, no puede haber lavado. Cuidado, porque en terrorismo, exactamente, Marcos, efectivamente, en el terrorismo, las donaciones pueden ser legales hasta que se convierten en financiación del terrorismo, ¿verdad? O sea, yo gano un dinerito legal, completamente de mi nómina, pero me radicalizo y se lo atizo al ISIS de la manera que sea, ¿no? Como este famoso dentista de Estados Unidos, ¿verdad?, que le pillaron en la dark web haciendo y recaudando donaciones para pasarlo al ISIS, ¿verdad? Fijaros, créditos personales de bajo importe. Así se financiaron los atentados de Barcelona y Charlie Hebdo, con 3 préstamos de 500 euros cada uno. Además, les colaron pasaportes falsos. Esto ha sido un drama porque además es una empresa muy grande, es una empresa de créditos rápidos, pero que pertenece a la misma familia que los dueños de la BP Paribas, de un banco francés muy grande, ¿no? Y bueno, oye, les colaron pasaportes falsos y con ese dinero cometieron atentados, ¿no? Así es que cuidado, ¿verdad? Fijaros, una señal de alerta, por ejemplo, a día de hoy una señal de alerta en financiación del terrorismo es que un crédito de bajo importe, ¿verdad? Esto lo digo porque para que veáis lo diferente que es del lavado, ¿no? Una señal de alerta de terrorismo puede ser el impago de la primera cuota de un crédito de 200 euros, No la cuota, el crédito. Imaginaos un crédito de 200 euros a 2 años. Tengo que pagar una cuota de 10 euros y no la pago. Ojo, eso ya es una señal de alerta, ¿no? Porque al terrorista no le preocupa cubrir su rastro a diferencia de al lavador, ¿verdad? Bien, han utilizado redes de mendigos, en fin, un poco todo lo que hemos hablado. Vamos a pasar adelante. ¿Qué tiene que tener un programa antifinanciación del terrorismo, verdad? Hemos visto, vamos a ver que esto en realidad es muy parecido al lavado, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que calibrar de forma muy distinta los distintos factores de riesgo, Nuestros factores de riesgo cliente, nuestro factor de riesgo geográfico, nuestro factor de riesgo canal y nuestro factor de riesgo producto. Vais a ver que no es fácil, por la tipología y por el tipo de personas que la cometen. Son gente que huye de productos sofisticados. Ellos no quieren recordar lo que hacían los afganos, no se esconden en las cuevas de Tora Bora. Esto es lo mismo, utilizan lo mínimo posible la tecnología, lo mínimo posible. De hecho, por alguien preguntaba antes Bitcoin. Y la financiación terrorista a través de Bitcoin es un tema que ha hecho mucho ruido, pero que realmente es absolutamente insignificante. Ha habido algún casillo, pero es absolutamente insignificante. No digo que lo mismo para lavado. Para lavado está ocasionando problemas
problemas muy graves, ¿verdad? Buena pregunta, Ernesto. Ahora después, a lo mejor, Héctor te contesta a algo como eso, ¿no? Lo vamos a suscitar. Bien, lo que os decía, ¿verdad? No puedo entrar en la descripción de cada uno de los riesgos, ¿verdad? Porque nos iríamos en el tiempo, pero os voy a poner un par de ejemplitos ahora después. Y lo primero de todo, bueno, lo hemos pasado, pero da igual, el cruce de listas. Recordar que a diferencia con los lavadores o los blanqueadores, no está permitido operar con terroristas. No está permitido. Es completamente ilegal, ¿verdad? Todos los que seáis de sujetos designados, ¿verdad? Está prohibido completamente operar con terroristas. Por tanto, aquí no importa los umbrales, no ha llegado a $10.000, no. Desde el dólar número 1 o desde el peso número 1 o desde el sol número 1 está prohibido tener relaciones comerciales con terroristas. ¿Qué puedo hacer para pelear con eso? Bueno, pues lo primero que tengo que tener es un adecuado sistema de cruce de listas que os comentará Héctor más despacio en adelante, ¿no? Seguimos. Fijaros, algunos factores os vamos a dar, ¿verdad? Ya hemos visto que por las cantidades que se manejan, por las características del cliente, es dificilísimo, ¿verdad? Prevenir el terrorismo atacando su financiación, ¿verdad? Sobre todo este terrorismo de ISIS que tenemos a día de hoy, ¿no? ¿Qué tenemos? Sí, tenemos algunas características. ¿Dónde ha nacido, verdad? Como sabemos, por desgracia, es más fácil encontrar terroristas en Siria, Líbano, Afganistán, Irak, etcétera. Todos estos países, bueno, con ciertas corrientes religiosas y con unos antecedentes bélicos importantes, ¿verdad? La inmensa mayoría de los terroristas islamistas pues tienen ese origen, aunque sea en segunda generación, ¿verdad? Fijaros, personas con actividad relacionada con el arte y puntos de conexión con zonas en conflicto. ¿Por qué? Lo hablábamos antes, ¿verdad? Por todo este tráfico que ha habido enorme, ¿no? De antigüedades y de expolio patrimonial, ¿verdad? Obviamente fabricantes de armas explosivos, las ONGs. ¿Os acordáis antes de lo que decíamos? Que era un delito de financiación del terrorismo transportar a un terrorista. Me imagino que estáis viendo un poco lo que ocurre ahora en Europa, ¿verdad? Cómo decenas de barcos van cruzando, ¿verdad?, desde las costas africanas para desembarcar en Italia, en algunos casos en España, ¿verdad?, con migrantes. Migrantes, básicamente refugiados, están intentando huir de la guerra de Siria, que está durando pues un montón de tiempo, es una auténtica tragedia, ¿verdad? Y las ONG pues están operando estos barcos. ¿Qué pasa? Las ONG no están siendo capaces de discriminar a quién se sube en el barco. Y resulta que están transportando a territorio europeo personas que luego han cometido, ha habido varios casos, personas que luego han cometido actos extremadamente sanguinarios. Ojo, ¿verdad? Porque las ONGs tienen que ser capaces de al menos hacer esfuerzos por determinar a quién estoy ayudando, porque da una asignación económica, vestir, dar de comer o transportar a un terrorista es, nos guste o no, financiación del terrorismo, ¿verdad? Luego vamos a ver un ejemplo muy interesante español. Y luego los luchadores extranjeros, ¿verdad? Eso lo hemos comentado antes. Toda esa gente, pues que a lo mejor un francés de segunda generación de origen, pues perdonadme si digo nacionalidades, pero es que es así, ¿no? De segunda generación argelino o marroquí, que no acaba de encajar en Francia, pese a que tiene educación pública y todo público y tiene acceso a todo, pero bueno, no acaba de encajar y se radicaliza y se va a luchar con el ISIS o, ¿verdad? O se dedica a cometer atentados en territorio francés. Todos estos luchadores extranjeros, los que han sobrevivido, ahora que ya el ISIS no tiene un territorio, no tiene un país o, digamos, que proteger, todos están volviendo a Europa mezclados entre esos refugiados inmigrantes, ¿verdad? Disculpad, con lo cual tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio, ¿verdad?, de personas ya muy experimentadas en la guerra, endurecidos, ¿verdad?, que han vuelto y que, bueno, no creo que ahora vayan a poner un negocio de venta de hortalizas frescas, ¿no? Lo más probable, ojalá, ¿verdad?, pero lo más probable es que vayan a seguir haciendo lo que sabían hacer, ¿no? Para terminar, os voy a poner unos casos prácticos, ¿verdad?, para que veáis que todo esto pues, tiene su reflejo en la vida real, ¿no? Entonces, si seguimos un poco, fijaros, un par de casos, me he ceñido a casos españoles porque, bueno, tenemos suficiente para ilustrar, ¿verdad? El famoso sastre del ISIS, el sastre del ISIS. ¿Por qué llaman el sastre del ISIS? Porque
se le intervinieron unos contenedores en un puerto español con, creo recordar, unos 40.000 uniformes que iban hacia Siria para equipar al Estado Islámico. Fijaros que en este señor confluyen una serie de características que lo convierten en un caso de estudio perfecto. Era un empresario exitoso. Lo que pasa es que lo que hacía es que de sus ingresos desviaba una parte pequeña, un 10, un 15, un 20%, no pagaba los impuestos y los convertía en una caja B. Además, fijaros, era secretario de la Comunidad Islámica de Alicante. Esto, sin ser un PEP, ¿verdad? Pero sí es un factor de riesgo de cliente muy claro. Este hecho le permitía, él hacía sus envíos de material, uniformes o lo que fuera, a través de barco, ¿no? De contenedores. Y, de hecho, enviaba ayuda humanitaria, enviaba ropa también, no militar, enviaba ropa también para los refugiados. Lo que pasa es que entre esa ropa, pues también, oye, pues se disimulaba una AK-47, unos explosivos, un poquito de munición, ¿verdad? Todo mezclado. Él, a través de este puesto que tenía de secretario de Comunidad Islámica, era capaz de contactar con los países por donde iba a pasar el barco ya de fe islámica y conseguir, bueno, digamos, pues que se entendiera mejor el problema, ¿no? Oye, no le pongan muchas trabas porque esto es material humanitario, en fin, él conseguía mover un poco, tenía una posición predominante, ¿verdad? Es la primera persona en España a la que se le ha imputado con el delito, ¿no?, de tráfico de patrimonio en zonas en conflicto. Se ha creado ese delito específicamente para luchar contra este tipo de situaciones porque este señor también hacía esto, ¿no? Enviaba de ida el contenedor, llevaba uniformes y de vuelta se traía pues, bienes, patrimonio de los países que estaban controlando para venderlos en Europa, ¿verdad? Y luego hacía las transferencias de ese dinero que decíamos, esa caja B de la empresa, a través del hawala, ¿verdad? Todos conocéis lo que es el hawala, ¿verdad? Pues es un método de transferencia internacional sin que el dinero se mueva, lo podemos explicar si no más adelante, más despacio. Es ancestral, no quiere decir que lo hayan inventado los terroristas y, de hecho, por eso pueden camuflarse muy bien en esto, ¿no? Es decir, yo soy un pakistaní que vivo en Reino Unido y, en vez de hacer una transferencia porque el banco me pide mucho dinero, básicamente se organiza un sistema por el cual, ¿verdad?, de compensación y liquidación sin que el dinero se mueva de sitio, ¿verdad? Vamos con el último caso práctico. ¿Os acordáis de lo que hablábamos de que el transporte de terroristas es financiación del terrorismo? Fijaros, en España hace un par de años, un poquito antes de los confinamientos estos por el COVID, cayó una red de capitanes de barco, era por unas conversaciones en la cárcel, ¿no? Estos no estaban muy enterados de que, oye, cuando hablas por teléfono en la cárcel, si no es con tu abogado, te van a estar escuchando la llamada. Lo digo, no hace falta, espero que nadie vaya a la cárcel, pero bueno, que lo sepáis, ¿verdad? Mientras no estemos hablando con el abogado, las comunicaciones son intervenidas sistemáticamente, ¿verdad? Bueno, a través de unas intervenciones telefónicas detectan que efectivamente hay este supuesto que os estaba contando. Barcos que se disfrazaban de ONGs, iban a Siria, no es que fueran al medio del mar a rescatar a un náufrago, no, directamente iban a la costa. Los traficantes de seres humanos ya sabían dónde iba a llegar el barco, ¿verdad? Por lo cual encima están enriqueciendo a estos traficantes de seres humanos que les llevan hasta allí. Los subían en el barco y, en este caso, fijaros, este barco se llamaba Ezadén. Este en concreto lo abandonaron el capitán y la tripulación, se subieron a una lanchita y se largaron, dejando el barco a la deriva a unos 40 kilómetros de la costa italiana, de forma que, lógicamente, a la autoridad italiana no le quedó más remedio que rescatar el barco y llevarlo a puerto, ¿no? Se sospecha que en este barco, aparte de que el dinero que pagaban los pobres migrantes o los pobres refugiados para llegar a Europa se ha utilizado después para financiar organizaciones terroristas, además, algunas de esas caras que vemos en la cubierta del barco, alguna de esas seguramente era un foreign fighter, ¿verdad? Un luchador extranjero que luego ha vuelto a Europa para organizar o cometer atentados. Así es que, ¿verdad?, mucho cuidado, ¿verdad?, con las ONGs o con cosas que se disfracen de ONGs. Hemos visto también anteriormente a Nurdin, al sastre de Lisi, ¿verdad?, cómo utilizaba la Comunidad Islámica alicantina, otra ONG, ¿verdad?, una asociación en forma de ONG, para lubricar, para dar facilidad al transporte de todos los enseres que iba enviando y recibiendo de las zonas en conflicto. En fin, he llegado a mi tiempo, creo que más o menos voy bien, María del Carmen, ¿verdad? No me vas a regañar.
Y voy a dar paso gracias por vuestra atención, ¿verdad? Voy a estar por aquí de todas maneras y voy a dar paso a mi excelente compañero y amigo Héctor, que os va a contar unas cosas muy interesantes también. Gracias, Helios. Excelente presentación. Gracias, Helios. Excelente. Adelante, Héctor. Gracias. Adelante, Héctor. Gracias, Carmen. Gracias, Helios. Ya no me dejaste nada que contar, pero bueno. Pero bueno. Primero. Sí, claro. Miren, algo importante que han estado preguntando es, oigan, ¿hay alguna regulación o normativa a nivel europeo? Claro que sí la hay. Recuerden que hay el Pacto Mundial. Pasamos a la siguiente, por favor. Pacto Mundial de Coordinación Antiterrorista de las Naciones Unidas, de la lucha antiterrorista. Esto es muy importante porque a este Pacto Mundial se han sumado gran parte de las naciones que corresponden o que pertenecen a las Naciones Unidas y se ha aprobado dentro de este pacto una política internacional para el combate al financiamiento al terrorismo, que como ya lo comentaba Helios, se ha endurecido desde el 9/11. Y es fundamental saber que hay un hito en este momento, porque a partir de ahí las políticas antiterroristas, si bien ya existían en muchos países, como ya lo comentó Leodoro, también se fueron reforzando a partir de este momento. Pasamos a la siguiente, por favor. Algo importante en este caso, y vamos a ver los casos emblemáticos que hay en esta época, y vamos a ir viendo la evolución de estos en el tema de terrorismo. Bueno, acuérdense que hubo en 1985 un tema de Air Canada en donde vuelan prácticamente un avión en el aire. Es uno de los actos terroristas fundamentales que viene a marcar una pauta en temas de esta naturaleza, a reserva de los que ya había, como comenta Helios, en algún momento con todo el tema del conflicto israelí-palestino y cuestiones de este tipo, ¿no? Y posteriormente, ya no me voy a parar en el 9/11, recuerden también que en Rusia, en Moscú, el terrorismo checheno llegó y atacó en un teatro y secuestró a más de 300 personas. Los rusos, con una forma muy sublime de acabar con el terrorismo, acabaron con los terroristas y con los secuestrados, de manera pues muy clara mandaron el mensaje de que no negocian con terroristas. Luego viene el tema del atentado de Madrid, que es, aunque bien lo comentó Eliodoro, no es en volumen, un gran volumen, pero a ver, le pegan al centro de Madrid, le pegan a las áreas de comunicaciones más importantes de Madrid, como se mueve todo el mundo en Europa en trenes. Entonces, pues es un caso muy emblemático, ¿no? Que debemos de considerar, porque además es un golpe muy fuerte a la sociedad, en una sociedad en donde prácticamente habían estado sufriendo ya por actos terroristas de otra naturaleza y llegan estos y le pegan de esta manera, ¿no? El caso de la masacre de Beslan también en 2004, en donde pues también los rusos vuelven a hacer lo mismo, no negocian, prácticamente acaban con los terroristas y acaban con los secuestrados y pues vuelven a mandar un mensaje claro de nosotros no negociamos con terroristas, ¿no? Y acaban con todos. Luego viene Londres, un tema, un punto también importante, ¿no? Tres bombas que detonan en el metro y en los autobuses de Londres. Y, por ejemplo, ahí también, pues imaginen el impacto que hubo en la sociedad, pero también en el tema económico, ¿no? Le pegan a la economía turística, le pegan al centro de la capital del Reino Unido, una de las grandes capitales financieras del mundo. Entonces, esto tiene impactos colaterales fuertísimos que son prácticamente incalculables. Después de esto viene, pues, y esto es para ejemplificar que en todos lados estamos metidos con temas de terrorismo. Cuando nos dicen que en nuestros países no lo hay, pues siempre nos preguntemos si es así o no, y después vamos a ver algunos elementos del tipo penal para los que son abogados. Para los que no son abogados, pues algunos elementos que definen la forma en que se puede determinar si un acto es terrorista o no. En Bali también sucede un evento. ¿Recuerdan el caso de Oslo en la isla de Utoya, en Noruega, en donde prácticamente es un lobo solitario prácticamente quien llega y ataca a un centro de verano y mata a estudiantes y mata a profesores, en donde también hay una gran violencia? Pero fíjense cómo va evolucionando el acto terrorista. Ya no solo son los extremistas, como lo comentaba Helios, de izquierda,
ya no son los extremistas musulmanes, ya es misma gente como lo comentó, se levanta de su poltrona, una tarde se radicaliza y se le hace gracioso ir y acabar con medio mundo, ¿no? En Nigeria, el tema de Boko Haram, que es un tema brutal, en donde no solo hay muertes y fallecimiento, hay desmembramiento de personas, hay ataques brutales a mujeres y cuestiones de este tipo, ¿no? En Irak igual. Y luego vamos a casos de terrorismo en el 2021 para que veamos cómo estamos también en este tema, ¿no? Oigan, desde enero del 2021 en Bagdad, en Irak, hay atentados con bombas, como lo comenta Heliodoro, ya ha habido, bueno, Irak es un caso emblemático en temas de violencia y terrorismo que es continuo, desde los ataques, desde que empezó esta guerra, en Samsara, Nigeria también, en donde también fallecen estudiantes de entre 12 y 17 años que fueron secuestradas por la delincuencia organizada, por grupos delincuenciales locales. Luego viene en Corinto, Colombia, también un ataque en donde precisamente las FARC o un grupo disidente más bien de las FARC, que es el Ejército de Liberación Nacional, ataca a civiles y a fuerzas policiales. Luego viene la masacre de Huaracán en Perú, para que vayamos ubicándonos en el contexto latinoamericano. Luego viene, me voy a ir brincando algunos puntos porque son bastantes, pero luego viene Mogadiscio en Somalia, Kazán, Tartaristán en Rusia, nuevamente, Kabul en Afganistán, y luego viene nuevamente Satipo, Perú, en San Miguel del N, en donde también hay una masacre perpetrada por un grupo, por Sendero Luminoso, precisamente, ¿no? Que pasó de ser un grupo de izquierda a ser un grupo narcoterrorista, pues fuerte, ¿no? Y luego viene el caso de México, en donde en México se ha mencionado que no tenemos atentados terroristas, pero véanlo desde el contexto que lo vamos a ver. Un atentado a un casino en Monterrey, en Nuevo León, en donde hay 52 muertos. Paradójicamente, este casino lo prenden con gente adentro. Si eso no es un acto terrorista, que me digan de qué se trata, ¿no? Luego el caso de Ayotzinapa, que todos conocen, 43 muertos. Aquí podremos decir que hablamos de terrorismo de Estado, pero bueno, lo dejamos ahí para no ir a las verdades históricas y cuestiones de este tipo. Luego el caso de la familia Levarón con 12 muertos en Chihuahua, en donde también no solo hay gente fallecida adulta, sino niños. Es un caso emblemático porque son gente que pertenece a un grupo que prácticamente se dedican a vivir en comunidad, son una comunidad menonita en México, y bueno, pues son víctimas de la delincuencia. El caso emblemático del Culiacanazo con la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, si no lo tienen en sus listas negras, pues ya estamos en problemas. Emboscada en Aguililla, Michoacán, en donde fallecen 13 policías. Imagínense, emboscan a las Fuerzas Armadas o a las fuerzas policiales en este municipio. Y luego viene el caso de un incendio de un bar en Coatzacoalcos, Veracruz. Hasta este momento ustedes van a ver que todos estos parecieran casos aislados. Sin embargo, al momento de hacer enlaces con todas las relaciones que hay con los grupos de crimen organizado en el país, se van a dar cuenta que no son casos aislados, ¿no? Sino que todos tienen un origen. Y ahora vamos a ver los principales elementos del terrorismo, como ya lo mencionamos. Uno, que produzca alarma, temor, terror, miedo o constituye una amenaza. Más o menos es así como lo ha definido la ONU, como lo han definido el GAFI, como lo han definido algunas legislaciones locales. Dos, que se atente contra la vida, la dignidad y la integridad humana, física y en algunos casos, fíjense, y emocional, propiedad o infraestructura, como ya lo comentaba Helios. Y aquí un punto importante, la integridad emocional de las personas. Uno de los elementos más importantes del terrorismo es generar ese estado de pánico, ese estado de terror, ese estado de incertidumbre, ¿no? Imaginen en cualquiera de nuestros países, en cualquiera de nuestras ciudades, que te vas a subir al metro y no sabes si mañana va a explotar una bomba, si se va a subir un cuate con un AK-47 o con cualquier arma y te va a vaciar
el arma y cuestiones de este tipo. 2, que se utilicen medios violentos. Necesariamente el terrorismo tiene que utilizar medios violentos para alcanzar su fin, ¿no? ¿Y cuál es el fin? Influir en una decisión pública, en una decisión de Estado, en una decisión de un sector social, y en algunas legislaciones inclusive, y en la propia de la ONU ya establece que deben ser también decisiones privadas de personas naturales o jurídicas. Entonces esto nos lleva a un contexto importante, ¿cuál es la finalidad del terrorismo? Influir en la toma de decisiones y generar un estado de terror en la sociedad, ¿no? Pasamos a la siguiente. La recomendación del Gafi no se alcanza a ver ahí, pero pues más o menos lo que comenta es lo siguiente. Te da 11 elementos para que definas el tema del financiamiento al terrorismo en base a los convenios internacionales y te pone lo que ya comentaba Eliodoro. No solo es que envíes de manera directa o indirecta los recursos, sino que también tipifiques los delitos de instigación, el intento, la conspiración, que sean financiados también, que haya un traslado, transferencia o envío de recursos, que se preste atención al transporte de personas o a los viajes, que al final haya una intención o conocimiento objetivo de que los recursos van a ser enviados para un elemento de financiamiento al terrorismo, esto es, para un acto terrorista, para un grupo terrorista o para personas que están vinculadas a estos actos terroristas. Imagínense el alcance de la definición de financiamiento al terrorismo. Y luego, algo que es muy importante que establece Gafi es que el delito de financiamiento al terrorismo debe de ser autónomo. Y esto para los que son abogados y para los que no lo son es muy importante. ¿Por qué? Porque al final no depende del financiamiento al terrorismo de que se cometa el acto terrorista, sino de que simple y sencillamente haya una intencionalidad. Y aunque no haya una sentencia dentro del acto terrorista, el que participes en el financiamiento le da la autonomía suficiente para que te puedan procesar por esta situación. Ahora bien, hay temas, casos especiales, pasamos a la siguiente, por favor, de cómo ha bajado la legislación en cada uno de los países en Latinoamérica el tipo penal de terrorismo y de su financiamiento. Imaginen, en algunos casos, como ya lo comentó Eliodoro, se han establecido como actos terroristas la extorsión. Si no mal recuerdo, esto pasa en Honduras y El Salvador. El secuestro también sucede en Guatemala. La extorsión en Guatemala también. Los crímenes vinculados al narcotráfico, esto en Colombia está muy relacionado. El robo de sustancias radioactivas, esto en todos los países está prácticamente. La violencia de los grupos armados, esto es, al final del tiempo no necesita ser un grupo terrorista, simplemente con que seas un grupo armado, como los cárteles de las drogas, como precisamente estos grupos de extrema izquierda que son guerrilleros, pueden irse adaptando en las legislaciones y se han ido aplicando, ¿no? Veamos el marco regulatorio de cada uno de los países. Vamos a tocarlo de manera muy breve, pero alguien por ahí preguntaba si en los países se había bajado la legislación o todo lo relacionado al terrorismo y al financiamiento al terrorismo. Por lo menos todos los países que están participando en este foro, todos tienen una regulación específica. Hay algunos que lo han bajado de una manera y algunos que han ido directamente al Código Penal. Por ejemplo, en el caso de Guatemala se ha creado una ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. En Honduras está el Código Penal, en Colombia el Código Penal, en Perú hay una ley que establece penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio. Y hay más legislación dentro de cada uno de estos países que está vinculada con estos actos terroristas, ¿no? Con estos delitos. En Panamá está el Código Penal, en El Salvador la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, en Costa Rica hay la Ley 8204 y sus reformas correspondientes. En República Dominicana me costó muchísimo trabajo entender y comprender el marco regulatorio de República Dominicana. Realmente tienen una serie de leyes interesantes
en relación con terrorismo y su financiamiento. Está la 26708. En México el Código Penal y en España el Código Penal y otras leyes. Por ahí preguntaban si en España había. Claro que sí, hay una regulación muy extensa. En todos estos países hay una regulación más o menos robusta o muy robusta en relación con el terrorismo y su financiamiento. ¿Qué es lo que vemos al paso del tiempo? Precisamente que hay algunos países que por la incidencia y nivel de impacto que hay para cada país, para cada economía y para cada sociedad, lo van tomando de manera muy seria y lo van estableciendo con normativa secundaria. Ahora, hay dos vertientes de normativa. La penal, que es totalmente punitiva, que va contra el delincuente, y la preventiva, que es la que nos debemos ocupar nosotros dentro del sector empresarial. Ahora bien, los elementos de financiamiento al terrorismo, este es muy importante porque te establecen varios elementos que atienden al tipo penal más o menos en todos los países. Uno, la intención del destino de los bienes, recursos o derechos tiene que ir hacia el financiamiento del terrorismo, o sea, la financiación de actos terroristas o de grupos terroristas o personas vinculadas con esto. Y algunas actividades colaterales, como ya lo comentamos, como viajes, como compra de armas y cuestiones colaterales. Esto es, directa e indirectamente, financies con intención algún acto terrorista. Dos, permite la realización de diversas operaciones. Esto es, no hay un método, como ya lo comentaba Helios, no hay un método predeterminado, como en el caso del lavado, que hay unas tipologías muy particulares. En el caso del financiamiento del terrorismo, Helios ya lo mencionó, prácticamente se puede hacer todo, ¿no? Hay algunos focalizados, hay algunas tipologías muy especializadas, sin embargo, esas son las que se han identificado a lo largo de este tiempo, pero puede haber N cantidad de tipologías que aún no están identificadas. Los recursos pueden ser lícitos o ilícitos, como ya lo comentamos. En algunos casos, para financiar el terrorismo, se cometen actos ilícitos o precedentes o subyacentes, como secuestro, extorsión y cuestiones de este tipo. Sin embargo, hay financiamiento de carácter lícito, de procedencia lícita. Dos, que exista la intención de que se cometa el acto delictivo. Aquí, importante, los que son abogados lo van a entender perfecto. La intencionalidad de que se cometa un acto o no, pues es algo muy complejo de probar, ¿no? Porque es un elemento subjetivo, es un elemento que no es etéreo, a menos que haya una secuencia de pruebas en donde, como lo comentamos, pues se hayan intervenido comunicaciones, haya envío de recursos, haya elementos objetivos que lo permitan, pero menos si utilizan métodos como la Hawala, pues prácticamente no podemos probar esta financiación, ¿no? Es un delito autónomo, ya lo comenté, es un delito que por sí mismo puede suscitar una penalización, puede suscitar o puede generar una sanción para quien participa de ello sin que el acto terrorista se haya cometido o sin que exista una sentencia por el delito de terrorismo por sí mismo. Pasamos a la siguiente. Ok. Algo importante que comentaba Helios. Oye, los riesgos a los que se enfrenta el sector. Bueno, importantísimo. Desde el modelo de evaluación o de enfoque basado en riesgos que nos establece el GAFI, tendríamos que hacer un mapeo totalmente distinto o muy especial del tema del terrorismo. Si bien es cierto que en el tema del lavado de dinero hay puntos comunes, también debemos establecer, y es real, que nuestros manuales y procesos de cumplimiento y programas de cumplimiento, generalmente el tema de financiación del terrorismo, lo dejamos de lado, lo ponemos como un capítulo más, pero prácticamente no tenemos escenarios de alertamiento, no tenemos modelos de monitoreo especiales para financiación del terrorismo. ¿Y esto por qué? Porque partimos a veces de la falsa idea de que no hay terrorismo y que no somos sujetos como empresarios de ser vehículos para la financiación del terrorismo. Y yo creo que aquí habría que evaluar varios puntos. Uno, riesgos relacionados con operaciones internacionales. Ya lo comentaba Helios, la transferencia internacional y no requiere de miles de millones de dólares, sino por el contrario, de operaciones muy pequeñas,
a través de remesadoras es un elemento importante y un foco importante para la financiación del terrorismo. Riesgos relacionados con operaciones inusuales y sospechosas, claro, habrá que hacer un mapeo especial de ciertas operaciones que les parezcan atípicas y que tendrán que establecer dentro de su manual de cumplimiento. Riesgos relacionados con contrapartes comerciales. Imaginen a los textileros amigos que importaron desde China o importaron desde todos lados textiles para el sastre de ISIS y tuvieron una relación comercial, ¿no? Un punto importante. Si hoy pensamos que estamos cubiertos en nuestros programas de cumplimiento con conocer a nuestros clientes y usuarios, estamos equivocados. Hoy es igual de importante, por ejemplo, lo que comento, conocer a nuestras contrapartes comerciales, realizarles procesos de debida diligencia y de debida diligencia reforzada importantes y hacer un mapeo de estas contrapartes comerciales, ¿no? Si vamos a traer textiles de Afganistán o de algún lugar de estos, tendremos que saber con quién estamos tratando. Por supuesto, foco especial a las organizaciones sin fines de lucro y ONGs. Como ya lo comentaba Helios, hay algunas que son buenas, pero pueden cometer actos malos y recuerden que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, entonces, pues las ONGs es un medio muy bueno para cometer actos muy malos, ¿no? Y esto quiere decir que no todas las organizaciones sin fines de lucro son malas, pero tampoco tienen los mecanismos, como ya lo comentaba Eliodoro, de poder identificar, evaluar y discriminar la financiación de ciertos actos o la obtención de ciertos donativos o la realización de ciertas acciones que pueden tener un efecto colateral negativo. Por supuesto, el tema de empleados y directivos, bueno, creo que algo de lo que hemos vivido en nuestros países generalmente y en las entidades en las que colaboramos y lo hemos visto a lo largo de muchas auditorías, tanto de Eliodoro como su servidor, es prácticamente de que muchas de las ocasiones de temas de financiamiento al terrorismo, de lavado de dinero, de vulneración de controles, vienen desde dentro, desde gente que conoce perfectamente estos controles y que está infiltrada o que ya fue contactada por grupos delincuenciales. Entonces, hoy la regulación, hoy el GAFI sí nos pide prácticamente que también evaluemos a nuestros empleados y directivos, que tengamos controles de confianza sobre ellos. Por supuesto, el tema de riesgos relacionados con clientes y usuarios, ya lo comentamos. El riesgo de las operaciones, totalmente de acuerdo. Productos y servicios. Hay productos que pueden y servicios que estamos ofreciendo. Por ejemplo, pienso en el caso de las fintech hoy que tienen o pueden tener una presencia global por las operaciones electrónicas que realizan. Bueno, tienen un gran reto, dado que sus servicios pueden llegar prácticamente a todos, prácticamente con una identificación mínima, ¿no? Los canales que utilizamos, por supuesto, los canales. Alguien preguntaba qué es la Hawala. Pues la Hawala es, llamémosle, el sistema financiero árabe que prevalece desde hace más de 2000 años y es un sistema prácticamente que permite la compensación de deudas. Hagan de cuenta que en libros identifican, hacen un pago en una parte del mundo, registran ese pago y en el otro lado ejecutan el pago. Es una compensación y pues tiene miles de años, ¿no? Y pues es un sistema financiero colateral para el envío y recepción de recursos sin que haya necesariamente un tránsito de recursos. Como comento, es un sistema de compensación en donde se identifican deudas y acreedores y sobre eso se paga, ¿no? Y finalmente los riesgos de la geografía. A ver, algo que debemos entender es que en Latinoamérica estamos prácticamente en muchas zonas de nuestros países con conflictos muy fuertes, con grupos delincuenciales muy fuertes, que el crimen organizado no actúa ya solo, el mundo se ha hecho pequeño en ese sentido y prácticamente hay muchas geografías en donde están infiltradas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el mapa de riesgos de México, pues salvo Mérida y algún pequeño pueblito aislado en el sureste del país, todo lo demás está infestado de temas vinculados al crimen organizado. Y ese crimen organizado no actúa solo, ¿no? Ya actúa con mafias internacionales. Entonces, pasamos a la siguiente. Retos a los que se enfrentan las grandes organizaciones. 1, oportunidad en la detección de operaciones. Esto es,
de operaciones y de personas que pueden estar en multiplicidad de frentes por atender. ¿Y esto por qué lo mencionamos? Hoy, cuando estás en una gran organización, es muy difícil que puedas prever el canal del negocio o los canales de todos los negocios o todos los negocios los puedas atender oportunamente, puedas identificar a todos los colaboradores y hacerles a todos controles de confianza, puedas dimensionar adecuadamente tu programa de cumplimiento y tu unidad de cumplimiento. Mucho de los grandes retos a los que se enfrentan las grandes organizaciones es, oye, ¿crecemos la estructura organizacional de nuestra unidad de cumplimiento o invertimos en sistemas automatizados? Generalmente se van por el crecimiento, por el volumen de las unidades de cumplimiento, porque es muy vistoso. Sin embargo, cuando uno va al back, a la revisión de los sistemas automatizados, se da cuenta que pues, son muy débiles, muy endebles y no cumplen con los mínimos, llamémosle no regulatorios, corporativos necesarios para poder precisamente identificar correctamente las operaciones y las personas que llevan a cabo operaciones de carácter ilícito o que están destinadas al financiamiento del terrorismo. Algo que vemos como constante en esto es, ya tenemos las listas, ya hacemos la operación, sin embargo, ¿qué sucede? Oye, ¿en qué momento identificamos a las personas? Como lo comentaba Eliodoro, a diferencia de lo que sucede con un lavador de dinero, en un tema de financiación del terrorismo, no podemos operar con una persona que está identificada dentro de las listas de terrorismo internacional o terrorismo local. Importantísimo. Y entonces, en muchos casos nos dicen, no, es que yo la operación o la identificación de estas listas la realizo ex post de la realización, de que se lleve a cabo la operación. Lo cual es pésimo, ¿no? Porque ya te pudiste haber comido 15 o 20 días o un mes, o sea, el señor terrorista, ¿no? De ISIS. Entonces, si ya operaste con él, ya inclusive ya le diste su crédito, es más, ya está asegurada su familia para que cuando se inmole, su familia queda asegurada con 10 o 20 millones de dólares, no pasa nada, y al final tú ya reportas tu operación 24 horas, pero pues ya se cometió prácticamente el acto delictivo de la financiación del terrorismo. Importantísimo, en los que son, que se dedican a este tema de prevención del lavado de dinero, deben de considerar que la identificación de listas hoy debe de tener o debe permitir la parametrización. Y esta parametrización debe de irse vinculada al uso de algoritmos que permitan identificar de distintas formas a quien está en las listas. De manera tal que si hoy tienes la mejor lista, con 800,000 listas arriba, pero ¿qué crees? No tienes un sistema, un algoritmo de proximidad que te permita identificar al sujeto que está siendo parte o incorporado a la lista, pues prácticamente estás tirando tu dinero a la basura, o el dinero de tu empresa, o el dinero para quien trabajas, porque no estás detectando eficazmente a esta persona. Procesos end-to-end. Esto quiere decir, en temas de financiación del terrorismo no podemos jugar, debemos de saber cada etapa, cada elemento y cada proceso en el que participamos. Y esto es una constante de ausencia en las empresas en las que participamos, colaboramos y auditamos. Si ustedes me lo preguntan, el 90% de las empresas no tienen procesos de principio a fin en materia de financiación del terrorismo, de prevención de la financiación del terrorismo. Como lo comento, siempre va muy enfocado hacia temas de lavado de dinero, pero la parte de financiación del terrorismo ni siquiera la tocamos. Es un tema que dejamos ahí. En algunos casos, como lo comento, por la falsa idea de que, no, pues si en México ya el Gafi dijo que no hay terrorismo, ¿no? O nuestras autoridades dicen que no hay terrorismo. Pues no, al final del tiempo nosotros como empresarios sí tenemos, o como partes de una empresa, sí tenemos la obligación de tener mapeados estos procesos. Y luego inversión acorde a las necesidades del programa de cumplimiento. Y esta es una constante también en lo que vemos. Tenemos sistemas que cuestan $1.50. A veces le pagamos a nuestros equipos de cumplimiento $2 y es un tema que se va quedando de manera colateral y se va rezagando en relación con el ingreso, con la utilidad y con el profit de la empresa.
y creo que algo muy importante que evalúan las empresas es precisamente no solo el fortalecimiento del programa de cumplimiento en el papel. Hoy las empresas están haciendo, las autoridades a nivel nacional e internacional hacen mucho énfasis en la fortaleza de los sistemas automatizados, en la capacitación que tienen los colaboradores, no solo de las unidades de cumplimiento, sino los demás colaboradores de la empresa, en el conocimiento que tienen quienes se dedican a estar dentro de las unidades de cumplimiento, compliance o de prevención de lavado, y que efectivamente tengan una responsabilidad acorde, inclusive, con su nivel de ingresos. Entonces, algo que debemos de considerar en estas grandes organizaciones son estos elementos. Y si no los tenemos, yo les diría, su modelo de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero hay que revisarlo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y, sobre todo, posiblemente sus auditorías no han sido las mejores. Retos para las pymes. Algo para las pequeñas y medianas empresas. Uno es ser efectivos en nuestros programas de cumplimiento con una inversión limitada, porque sabemos que van creciendo, van ingresando al mundo posiblemente financiero o son una actividad vulnerable y posiblemente no tenían previsto estos gastos. Sin embargo, sí deben de buscar que haya cierta efectividad de sus programas de cumplimiento en materia de prevención de financiación del terrorismo, con cierta inversión, pero no deben de dejar de hacerla. Dos, deben adaptar el programa de cumplimiento a la capacidad de gestión del riesgo de la empresa. Algo que hacemos es, y que vemos como constante es, pagamos nuestra evaluación de riesgos que no está asociada, nuestra EBR, nuestra metodología EBR, no está asociada al programa de cumplimiento. Y por supuesto tampoco está asociado al nivel de realidad de la empresa. Nos venden fórmulas predeterminadas, ya manualitos preelaborados, claro, salen más baratos, pero desafortunadamente esos manuales, esas metodologías de enfoque basado en riesgo, no están vinculadas con la operación real de la empresa. Y un caso práctico, un centro cambiario. Bueno, pues un centro cambiario no debe de tener un mega super manual de prevención del lavado de dinero con todas las operaciones. Hay muchas operaciones financieras que no realiza, ¿no? Por ejemplo, generalmente no van a tener operaciones con fideicomisos y los tenemos insertados en estos manuales. La automatización de procesos, la tenemos que tener mapeada. ¿Qué hace nuestro sistema automatizado? Me ha tocado llegar a muchas empresas. Oye, ¿y qué hace tu manual? Digo, ¿qué hace tu sistema? No, pues eso hay que verlo, ¿no? Y te dan el manual operativo de el T+1, el apriétale Control End y va a salir esto, pero no te dicen cuál es el resultado de cada operación ni cómo fue parametrizado ese sistema. Y creo que eso es igualmente importante. El mapeo de procesos, bueno, si en las grandes organizaciones esto nos falla, en las pymes prácticamente es desconocido, ¿no? Mapear procesos es algo que no tenemos en las pequeñas organizaciones. Desconocimiento generalizado del impacto del enfoque basado en riesgo, algo que es muy importante hoy para todo lo que son actividades vulnerables y entidades financieras, como lo comento, como centros cambiarios o casas de cambio o transmisores de dinero, que no son tan pequeños. Prácticamente compramos fórmulas prearmadas para las metodologías de evaluación de riesgo, pero no le damos la importancia que debe de tener esta metodología. Y esto en razón de que lo vemos como una carga, no como una herramienta para la mitigación de riesgos y sobre todo como una inversión para evitar sanciones o inclusive que nos quiten la licencia. Y por supuesto el manual de PLD sin medidas adecuadas para evitar la financiación del terrorismo, si ustedes me lo preguntan, en todos los casos que he visto en pequeñas empresas, es inexistente. El tema de evitar la financiación del terrorismo es prácticamente nula. Está ahí puesto como copiado de la ley, copiado de la disposición, copiado de la normativa secundaria, pero en realidad hay un desdén y un desconocimiento generalizado por este tema, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Voy en tiempo, Carmen, o ya nos extendimos mucho? Herramientas. Ahí voy, Helios. Bueno, herramientas rápidamente. Debida diligencia y debida diligencia reforzada. Hay personas que, oye, el oficial de cumplimiento realiza evaluaciones, monitoreos, lleva la unidad de cumplimiento ante la autoridad reguladora, desahoga auditorías y además le toca realizar la evaluación de sus clientes y usuarios
de sus contrapartes, de sus directivos. Imagínense la carga de trabajo. Yo creo que esta es una herramienta fundamental que está también muy desdibujada dentro de los programas de cumplimiento y que al final va a ayudar a la mitigación de riesgos de manera muy fuerte. Reforzamiento de controles para PEPs. Pues el tema de corrupción vinculado a personas políticamente expuestas y a financiación de ciertos actos, pues creo que es uno de los elementos más importantes, que lo destaca el GAFI, que lo destaca la ONU y que está en todas las regulaciones de financiación del terrorismo, llamémosle cuando menos del mundo occidental, pero que lo dejamos ahí de ladito y que en muchos casos nos ha tocado ver que en lugar de gestionar el riesgo de las personas políticamente expuestas, simplemente los eliminamos de nuestros clientes y entonces hacemos un tema de de-risking, ¿no? Y prácticamente estamos discriminando que no todos los PEPs son malos y estamos discriminándolos a todos. Diseño de programa de sanciones ad hoc a la entidad. ¿Esto qué significa? A ver, una cosa es que tengas tu programa de listas negras, tu programa de PEPs, tus servicios, y otra cosa es que establezcas dentro de tu programa de sanciones corporativas cómo vas a gestionar a cada una de las alertas y personas que están dentro de estas listas. Por ejemplo, no vamos a poner países, pero un país que esté en lista gris. Ya por eso ya no queremos operar en muchas entidades, ya no queremos operar con ese país que esté en lista gris. A ver, quiere decir que tiene débiles controles de su programa o de su modelo de prevención del lavado de dinero regulatorio, pero no quiere decir de ninguna manera que sea totalmente malo. ¿Cómo vas a gestionar el riesgo? Por ejemplo, oye, pues yo tengo que pasar por el canal de Panamá todos mis barcos. ¿Cómo voy a gestionar el riesgo? ¿Le tengo que pagar a la empresa que está allá? ¿Le tengo que pagar al propio canal, a las propias autoridades? ¿Cómo voy a gestionar ese riesgo? Simplemente voy a decir no, porque puede o no estar en una lista de alto riesgo el país, ya no voy a operar con ellos. Pues no, tendrás que establecer un programa adecuado que te permita gestionar el riesgo y establecer mayores controles que te permitan establecer mecanismos que aseguren que tú estás cumpliendo y que tu contraparte en el país en el que esté va a gestionar adecuadamente este riesgo de prevención del lavado de dinero y sobre todo de la financiación del terrorismo. Softwares especializados. Miren, en el día a día, creo que los tres que estamos aquí, Eliodoro, Carmen y su servidor, vemos softwares que se venden en el mercado que prácticamente pues, cumplen con el mínimo de las normas, pero de ninguna manera hacen una detección efectiva de personas que estén vinculadas a la financiación del terrorismo. Y que no pueden ser parametrizables, que no pueden metérseles reglas para identificación, que no pueden ser alertamiento robustos, que son muy básicos, ¿no? Esto es, prácticamente vemos que hay Excel subidos a pantallas fancy y es lo que hay, ¿no? Sistemas delegados, algo muy importante. A ver, parte del proceso de prevención de financiación del terrorismo es el inicio, el onboarding del cliente. Y si no tenemos hoy o no tenemos elementos para detectar datos biométricos, validación de datos oficiales y cuestiones de este tipo, prácticamente estamos permitiendo que entre cualquiera a nuestras empresas. Nosotros recomendamos que estos sistemas delegados se refuercen con estos temas de onboarding digital, con uso de datos biométricos, con validaciones de datos oficiales y cuestiones de este tipo. Análisis de casos, haciendo uso de fuentes de información pública. Pues en temas de información pública ya es muy común y recurrente que muchos de los oficiales de cumplimiento y las unidades de cumplimiento van y revisan esa información en fuentes abiertas. Sin embargo, también hay que saber discriminar cierta información y ver hasta qué punto nos ayuda o hasta qué punto puede perjudicar a un cliente y a nosotros también como empresa. Pasamos al siguiente. Miren, ya prácticamente en el tema de la revolución tecnológica, porque ya me comí el tiempo, yo les diría, hay muchos ataques cibernéticos. El tema de ciberterrorismo prácticamente ya está a la orden del día y está muy enfocado a grandes empresas. Eso no quiere decir que nosotros como personas, como individuos, no seamos parte de esto y creo que la reflexión que debe quedar en este caso es
no es que seamos sujetos de bioterrorismo, sino que podemos ser los vehículos o los medios para que en temas de ciberterrorismo, alguien entre a las grandes compañías. Por eso el tema de cuando nos roban datos, cuando nos roban claves IPs, cuando no tenemos suficientes controles en temas de seguridad de la información, tanto en lo individual como a nivel empresarial, el riesgo no es que seamos solo atacados y que nos vulneren a nosotros, sino que seamos utilizados como puerta de entrada hacia otras entidades de mayor calado, ¿no? Y dentro de estos ataques globales, pues están buenísimos. Pasamos a la siguiente. Yo me iría enfocado a las del 2021, que son los más interesantes. El de Microsoft, en donde pues ya está prácticamente como partido de fútbol, ¿no? China contra el mundo, en donde se atacaron 250,000 sistemas informáticos infectados y donde Europa, bueno, los países de la Comunidad Europea y Estados Unidos dijeron o están involucrando a China como parte de este tema, ¿no? El tema de Colonial Pipeline en Estados Unidos, en donde hubo un cierre de un oleoducto que nada más abastece al 45% de la gasolina de la costa este de los Estados Unidos, y fue por más de una semana. Entonces, y esto también fue un ataque que le están atribuyendo, por ejemplo, a Rusia, ¿no? El tema de terrorismo nuclear, bueno, pues aquí está Irán, ¿no? O sea, al parecer los malos fueron atacados y puede por el otro lado, ¿no? Aparentemente le están atribuyendo el ciberataque a el Mossad, ¿no? Que es el grupo de inteligencia de servicio de Israel, ¿no? El caso a nivel local, a nivel Latinoamérica, pues recuerdo dos casos locales. El caso de Pemex, en donde hubo un ataque que generó el robo de datos en general. Y fíjense qué bonito, los delincuentes pidieron que les pagaran en bitcoins, ¿no? A cambio de regresarles los datos y que no los tocaran. Y luego en el caso de SPEI de Banco de México, en donde también los atacantes vulneraron las conexiones hacia las instituciones financieras y bajaron N cantidad de millones de pesos que pues, se diluyeron y al final fue la puerta de entrada. Y aquí este caso está interesante, ¿por qué? Porque refleja prácticamente que los ataques no vienen desde fuera solamente, sino que también se requiere a alguien que esté infiltrado en estas organizaciones para poder encontrar las puertas de entrada y salida de la información, ¿no? Y como lo comento, pues nosotros podemos ser un medio. Pasamos a la siguiente. Yo creo que ya con esto, Carmen, concluimos. Les agradezco. Gracias. Carmen, un gusto a todos. Gracias, Héctor. Definitivamente el tema da para mucho y tomando en cuenta el tiempo que ya nos pasamos de lo que se había programado, daremos paso a dos preguntas nada más, si fueran tan amables. ¿Están de acuerdo? En la primera sí. Tiene que ver con las constancias, esa sí va a haber, esa la descartamos, pero entre las más votadas está que en relación con el foco que pone el GAFI en las organizaciones sin fines de lucro y las ONGs, ¿qué recomiendan para que este tipo de organizaciones que reciben y viven de donativos minimicen su grado de exposición al riesgo? Helios. Sí. Realmente, lógicamente no nos da para todo, ¿no? Pero hay un aforismo que es el KIC, ¿no? El conoce a tu cliente, ¿no? Es decir, si me estás hablando de una organización sin ánimo de lucro que es un cliente tuyo, tendrás que hacer lo posible por entender cuál es su actividad, conocerla. De hecho, en muchos ordenamientos jurídicos automáticamente se las califica como de alto riesgo. Tanto en lavado de activos como en financiación del terrorismo, que es lo que nos lleva a este caso, ¿no? Financiación del terrorismo, lo que ocurre es que tú tienes que de verdad entender cuál es la operativa de la empresa, de la ONG, de dónde saca el dinero, que justifique, es decir, un conocimiento adecuado de su actividad, ¿no? Y si no podemos conocerla, tendremos que rechazarla como cliente. Recordad que Gafi nos lo dice claramente, si no puedes llevar a cabo una debida diligencia que te haga llegar a la certeza de que ahí no hay nada escondido, ¿verdad? Deberías rechazarle como cliente, ¿no? Gracias, Helios. Una segunda pregunta. Desde su experiencia profesional, ¿qué es lo que con más frecuencia encuentran con debilidades en los programas de cumplimiento en relación con la prevención de la financiación del terrorismo?
Si quieres contesto yo también, bueno, luego si quieres, Héctor, añadir algo. Pero bueno, es un poco, hemos pasado un poco por encima, pero sobre todo es el conocimiento, ¿no? El conocimiento de los factores de riesgo. Es decir, qué tipo de personas pueden llegar a convertirse en terroristas y qué tipo de personas pueden llegar a financiar el terrorismo. Es decir, factores críticos de riesgo personal, dónde ha nacido, a qué se dedica, volumen de transacciones, efectivamente, si se dedica a comerciar, por eso poníamos los ejemplos, si se dedica a comerciar con arte y casualmente tiene vínculos con países muy cercanos a zonas donde ha habido ataques o conflictos armados, pues como Irak, bueno, pues eso es un elemento de riesgo crítico, no es una parte del conocimiento personal, ¿no? Hemos dicho que el terrorismo yihadista, sobre todo, pues es esperable en determinadas regiones o por personas que vienen de determinadas regiones, aunque esto no siempre es así, esto no son matemáticas, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, en el Paraguay hay una cédula muy activa de financiación de Hezbollah, el famoso clan Barakat, ¿verdad? Que fijaros lo lejos que está de Oriente Medio y, sin embargo, llevan operando, financiando el terrorismo de Hezbollah desde hace muchos años. Ellos fueron los que financiaron los atentados a las sinagogas en Buenos Aires, ¿verdad? Tan desgraciadas y con tantos fallecidos, ¿no? Por tanto, no hay una fórmula matemática que te diga tal. Para eso hay que estudiar, trabajar y tener información. Y, sobre todo, alejarse de los formalismos. Yo lo que sí que veo es que vamos muy por el libro. Es que enfoque basado en riesgo no significa eso, significa de verdad entender. O sea, vamos a entender. No es que la ley dice que tengo que ver cuánto mide esta persona, 1,75. No es eso. Es decir, lo interesante es de verdad entender, comprender qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y hoy día existen herramientas tecnológicas, pues como las de nuestro fantástico sponsor, ¿verdad?, que te permiten primero hacer mediciones de transaccionalidad. Por supuesto, en el caso de listas, ¿no? En el caso de listas se suscita una serie de problemas muy interesantes que bueno, Héctor ha apuntado, pero las distintas listas, es decir, es que ONU, para OFAC, ¿os recordáis que es la lista norteamericana? Para OFAC hay gente que es terrorista que para la ONU no. Por tanto, hay que entender lo que nos traemos entre manos, hay que entender las listas, hay que entender qué organización es cuál, es decir, qué hago con un OFAC, cuidado, yo estoy en ONU, es decir, es un tema que sobre todo yo recomiendo mucho estudio y mucha capacitación. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿ibas a agregar algo, Héctor? No. Sí, no, algo que comenta Eliodoro. Sí, algo que comenta Eliodoro que creo que es muy importante es muy sencillo. Hay que conocer realmente a la organización, su entorno y con quién se relaciona. Y esto es traducir precisamente a la organización, a los manuales de cumplimiento y a la EBR. Si lo queremos hacer, como lo comenta Eliodoro, by the book, no lo vamos a lograr. Tenemos que partir precisamente de lo más importante, de conocer a la organización, de sus clientes, usuarios, sus colaboradores, su entorno, su realidad, y entonces sí armar un programa de cumplimiento. Si me lo preguntan, cuando llegamos a todas las organizaciones, lo que vemos es una transcripción normativa de los manuales a los manuales precisamente, no una operación real, una definición real de lo que hay dentro de las organizaciones. Yo creo que el gran reto hoy de las organizaciones es darle la vuelta a eso. Es, a ver, mi manual tiene que ser acorde con lo que hago, con lo que represento, con quién me relaciono, no al revés. Y las EBRs tienen que ser sobre eso, ¿no? No al contrario. Gracias por sus valiosas aportaciones el día de hoy. Y bueno, los dejo comprometidos para un siguiente webinar a donde esperamos contar con la participación de todos los que hoy nos acompañaron. Y me resta únicamente comentarles que por correo electrónico recibirán la link para tener la presentación y la grabación del evento. Asimismo, en los próximos días les llegará la constancia correspondiente y además tendrán la oportunidad de descargar la app en donde podrán consultar listas de PEPs, listas de terrorismo y sanciones. Eso es parte de todo lo que les estamos ofreciendo a quienes nos acompañaron el día de hoy. Pues no me resta más que agradecer a nuestros panelistas en días próximos van a recibir su reconocimiento. Gracias por las aportaciones y por supuesto que tendremos otro evento sobre este mismo tema. Que tengan muy buen día.
Gracias a todos por la paciencia y por la asistencia y esperamos, lamentablemente no puedo contestar a todas las preguntas, pero bueno, ojalá la idea es volver con un webinar con más extensión, un programa un poco más detallado y esperamos contar con vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego, buena tarde. Gracias a todos por su participación.